Más de 30 ingenieros fallaron, pero la pobre repartidora lo resolvió todo e hizo que el CEO millonario se enamore de ella. No la toquen. Ella es la única que entendió lo que ustedes no vieron en semanas. Y si vuelven a reírse de ella, los echo a todos. Pero señor Cavani, ella solo trajo la pizza. Pero detrás de esa pizza venía la respuesta que ustedes, con 3 másters y 1000 planillas, no supieron leer. La lluvia caía con rabia sobre los ventanales del rascacielos Cavani Tech, cuando Noa Arias, empapada, cruzó la puerta giratoria cargando una caja tibia con el logo desgastado de Pizza Neón. Nadie la miró. Nadie la esperaba. El reloj marcaba las 21:37. Era la 5ª entrega del día, y probablemente no la última. Lo que no sabía, lo que nadie en ese edificio sabía, era que en los próximos 3 minutos su nombre haría temblar el piso 44. ¿Nombre para la entrega?, le preguntó el recepcionista sin mirarla. CEO Cavani. La orden era doble pepperoni y... ¿algo más? Sí, con algo más, como siempre. Suba, la están esperando. El ascensor parecía interminable, como si el destino se cocinara entre cada piso. Al llegar, puertas de cristal se abrieron al caos. Voces gritando, pantallas parpadeando, ingenieros discutiendo fórmulas imposibles y uno, sentado al fondo, con el rostro hundido en las manos. Dante Cavani. El CEO más joven en romper la barrera de los 1000 millones sin haber cumplido los 35. Brillante, implacable, y ahora, desesperado. La pizza fue solo la excusa. Noa caminó por la sala, ignorada por todos, hasta que tropezó con un plano en el suelo. Era un esquema de seguridad, líneas cruzadas, zonas codificadas, algo sobre un sistema de puertas automáticas para una fundación de arte en proceso de apertura. Pero había un error. Grave, letal. El tipo de error que hace que puertas de 2 toneladas se cierren sobre personas vivas. Noa se agachó. Observó. Algo no encajaba. Eso está al revés, dijo sin pensar. Un silencio brutal se apoderó del piso 44. Uno de los ingenieros la miró con desprecio. ¿Perdona? El sensor de presión está calibrado para niños, pero el umbral lo marcaron para peso adulto. La puerta se cerrará si un niño entra solo. Eso es una trampa. Dante levantó la cabeza. ¿Cómo sabes eso? Mi hermana quedó atrapada en una de esas puertas. No hablo por hablar. Y entonces ocurrió. En 3 minutos, Noa desmanteló con palabras lo que 30 ingenieros habían edificado en 2 semanas de ansiedad y tecnicismos. El croquis tenía una falla estructural en la lógica de entrada, una secuencia invertida que nadie supo ver. Nadie, excepto la repartidora. Lo siguiente fue un torbellino. Voces cruzadas, teléfonos que sonaban, alguien gritó, «¡Corrijan eso ya!». Y Swing y Dante caminó hacia ella con una mezcla de asombro y algo más difícil de definir. Algo que no estaba en sus cálculos. Algo que se parecía a fe. «¿Cuál es tu nombre?» «Noa. ¿Te gustaría quedarte un momento más?» Ella no respondió. Solo lo miró con los ojos de quien ya ha aprendido que las puertas no siempre se abren para los que tienen la llave, sino para los que se atreven a empujarlas. Y desde ese instante, el destino empezó a escribir algo que ni el algoritmo más avanzado habría podido prever. Noa no respondió de inmediato. Lo miró fijamente, intentando descifrar si aquella invitación repentina era una trampa envuelta en cortesía, o una verdadera apertura a algo desconocido. Dante Cavani, acostumbrado a que lo obedecieran sin réplica, se mantuvo en silencio unos segundos más, esperando una respuesta que no podía forzar. «¿Un momento más para qué?», preguntó finalmente ella, sin miedo, sin disfraz. La sala, que hacía apenas minutos hervía de tensión y egos, se mantenía ahora en una quietud extraña, como si el tiempo mismo se hubiera replegado ante esa conversación. Noa, todavía con el uniforme húmedo y las zapatillas manchadas de asfalto, parecía fuera de lugar entre mesas de cristal y café de importación, pero había una firmeza en su voz, una certeza en su manera de estar allí, que desafiaba la lógica del entorno. «Quiero mostrarte algo», dijo él finalmente, «pero no aquí». Le entregó una tarjeta, una dirección escrita a mano con pluma azul, no en el formato impersonal de una cita de negocios, sino con la torpeza y el nervio de quien rompe su propio protocolo. Noa la guardó sin mirarla y salió del edificio sin decir palabra.
dejando atrás un silencio que decía demasiado. Esa noche, en su pequeño departamento del tercer piso sin ascensor, Noah desplegó la tarjeta sobre la mesa, junto a las monedas del vuelto, y la servilleta manchada con la firma de un cliente que no había querido firmar la cuenta. La dirección llevaba al borde de la ciudad, un lugar que no aparecía en sus rutas de reparto. Dudó más de lo que se permitía habitualmente, pero la mirada de Dante la había tocado con algo que no supo nombrar, como si alguien hubiera visto entre todas sus capas rotas una posibilidad que ni ella misma recordaba tener. Al día siguiente, cuando llegó al punto indicado, encontró una casa de vidrio y madera hundida entre árboles altos, tan lejos del cemento como se puede estar sin abandonar el mundo. Dante la esperaba en la entrada, ya sin traje, con el rostro libre de la máscara de CEO. Parecía alguien real. ¿Tienes hambre?, le preguntó. Depende de qué estás sirviendo. Verdad. Y una historia. El interior era cálido, minimalista, lleno de libros, esculturas extrañas, y un piano que parecía no haber sido tocado en años. Ella lo notó. Él lo notó en ella. Durante la cena, una mezcla torpe de pasta recalentada y pan quemado. Dante habló, no como empresario, no como figura pública, sino como alguien que ya no sabía quién era cuando nadie le pedía cifras, cuando el mundo dejaba de aplaudir. ¿Sabes cuál fue mi primer error?, le dijo, mientras el vino se enfriaba en las copas. Nacer rico. Nacer sin saber qué hacer con eso. Crecí creyendo que podía arreglar cualquier cosa con dinero. Pero hay cosas, Noah, que el dinero no toca, y cuando tocan tu vida, descubres qué tan inútil puede ser un imperio. Noah no respondió. Sabía lo que era perderlo todo sin haber tenido mucho. Sabía lo que era pelear por mantenerse entera cuando todo alrededor te empujaba a romperte. Y por primera vez en años, vio en otra persona una grieta similar, una fisura que no buscaba compasión, sino conexión. La noche no terminó con un beso ni con promesas. Terminó con un pacto invisible, con una despedida que no decía adiós, sino nos veremos en el próximo punto de quiebre. Y mientras ella bajaba la colina de regreso a su mundo de asfalto y horarios, no vio que desde la ventana alguien más los observaba. Una figura quieta entre las sombras, que había seguido cada paso de Dante desde mucho antes de que Noah entrara en escena. Aquella misma noche, mientras el motor del bus nocturno rugía en el silencio y Noah recostaba la cabeza contra la ventana empañada, sintió que algo la acompañaba más allá de sus pensamientos. No era paranoia ni cansancio. Era una sensación precisa, como si alguien hubiese marcado su alma con los ojos, como si el peso de una mirada continuara colgado en su espalda incluso cuando ya no quedaba nadie observando. En la colina, detrás de los ventanales de vidrio de la casa de Dante, la figura no se movió hasta que todas las luces se apagaron. No rompió vidrios ni forzó cerraduras, porque no necesitaba entrar para hacer daño. Permaneció quieta, vestida de oscuridad, como si fuera parte de ella. En sus manos, un teléfono sin luz, grabando en silencio. Cada palabra, cada gesto, cada cruce de miradas entre Noah y Dante había sido capturado con una precisión quirúrgica, como si todo aquello no fuera el inicio de algo hermoso, sino la confirmación de un error imperdonable. Si te está gustando la historia, suscríbete si manifiestas que algún día tú serás millonario y comenta desde donde nos ves. A la mañana siguiente, Noah volvió a su rutina con una extraña mezcla de ligereza y tensión. Había algo en su pecho que la mantenía más erguida de lo normal, como si una parte de ella supiera que estaba empezando a escribir un capítulo diferente de su vida, uno donde no debía pedir permiso para ser importante. Sin embargo, también estaba esa otra sensación, esa punzada invisible que aparece cuando alguien ha alterado el orden natural de las cosas y el mundo aún no se ha dado cuenta. Mientras tanto, en Cabani Tech, los pasillos se llenaban de rumores y voces bajas. Al parecer, el CEO había sido visto con una desconocida que no estaba en ninguna lista, ni en recursos humanos, ni en el directorio de visitas. No faltaron los que inventaron historias, los que buscaron su cuenta en redes, los que quisieron reducirla a un chisme de ascensor. Pero había algo que nadie podía negar. Desde que Noah había cruzado esa puerta, Dante ya no era el mismo. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera él sabía, era que su padre, el verdadero arquitecto de su imperio, y también su sombra más larga, había contratado a alguien para vigilarlo.
No por seguridad, por control, por desconfianza, porque un Cavani no podía enamorarse de alguien que no pertenecía al círculo, porque las emociones no estaban contempladas en la estrategia de sucesión. Esa figura silenciosa que los había visto la noche anterior era más que un espía, era un ejecutor, y su trabajo no era prevenir un romance, sino neutralizar un desvío que, según los planes de los Cavani mayores, podía poner en riesgo todo. Ajeno a esto, Dante buscó a Noah al final de su jornada. No apareció en Cavani Tech ni en la casa de vidrio, sino en una plaza donde ella solía comer su sándwich sentada en el borde de la fuente. Sabía, sin que se lo dijeran, que encontrarla allí significaba entrar en su mundo sin invadirlo. «Te estaba buscando», le dijo, sentándose a su lado. «¿Problemas con el sistema o con las emociones?», preguntó ella sin mirarlo. «Con ambos, pero uno duele más». Ella giró apenas la cabeza, lo justo para encontrarse con su mirada. Allí no había palabras vacías ni gestos calculados. Era solo él, Dante, el hombre, no el CEO, intentando encontrar un lugar donde pudiera ser real sin ser cuestionado. «Si quieres que esto tenga sentido, vas a tener que bajarte del pedestal», dijo Noah, en voz baja pero firme. «Yo no pienso subirme». Esa noche caminaron juntos sin destino, cruzaron calles vacías, compartieron historias con sabor a herida y rieron como si el mundo estuviera de su lado. No sabían que, unas cuadras más atrás, un coche negro sin luces encendidas los seguía a paso lento, como una promesa siniestra de que nada que empieza con verdad puede terminar sin consecuencias. En los días que siguieron, el lazo entre Noah y Dante comenzó a crecer con una rapidez que desafiaba la lógica y las advertencias silenciosas que ambos llevaban dentro. No era un romance precipitado, ni una pasión juvenil disfrazada de cuento de hadas. Era otra cosa, algo más parecido a la reconstrucción de dos personas que, sin saberlo, se necesitaban para volver a sentirse humanos en un mundo que se había especializado en convertir a todos en engranajes. Noah continuaba trabajando, entregando pedidos, caminando bajo la lluvia con los auriculares puestos y las ideas enredadas en su cabeza, pero ahora había algo nuevo en su andar, un brillo apenas visible en su mirada, como si supiera que alguien, en algún lugar, la estaba viendo sin juzgarla. Dante, por su parte, no mencionó una sola vez la empresa durante las conversaciones que compartían a escondidas, en cafés olvidados, en librerías de barrio, o en paseos sin mapa por calles que no aparecían en sus aplicaciones de navegación. Le hablaba de música, de las veces que pensó en renunciar a todo, de su hermano menor al que nunca pudo salvar del alcohol, de su madre, que aún le decía qué corbata ponerse cuando asistía a las juntas. Pero justo cuando ambos empezaban a desarmarse frente al otro sin temor, como si por fin la vida los dejara sentir sin trampa, lo inevitable tocó la puerta. O más bien, rompió el vidrio sin pedir permiso. Una tarde, mientras Dante revisaba unos papeles en su casa de vidrio, un sobre sin remitente fue deslizado bajo la puerta. Dentro, un solo objeto, una fotografía, borrosa, nocturna, pero inequívoca. Él y Noah caminando juntos, tomados de la mano, en una calle cualquiera de la ciudad. Y al dorso, con tinta negra y pulso firme, una sola frase: «Los Cavani no caminan con nadie». Dante sintió el golpe como si el pasado lo hubiese alcanzado de frente. No era solo la amenaza, era la confirmación de que su vida, por más que tratara de redibujarla, aún respondía a las reglas de otros. Sabía exactamente de dónde venía esa advertencia. Su padre, Giulio Cavani, que a pesar de estar retirado públicamente, seguía operando en las sombras con la precisión de un reloj suizo y la frialdad de un cirujano sin anestesia. Giulio no necesitaba hablar. Nunca lo hizo. Su forma de imponer límites era con gestos así, quirúrgicos, indiscutibles. Noah, en paralelo, comenzó a notar señales que no supo interpretar al principio. Primero, un desconocido que parecía verla desde la otra esquina durante una entrega. Luego, el ruido del timbre de su departamento a las 3 de la mañana, sin nadie al otro lado de la puerta. Finalmente, un mensaje anónimo en su celular: «No deberías seguir jugando en ligas que no son tuyas». Ella no se asustó. Se encendió. Porque Noah llevaba toda la vida sobreviviendo a ese tipo de frases, y si algo sabía mejor que nadie,
Era como sostener la mirada de quienes intentaban quebrarla sin tocarla. Pero esta vez, la amenaza no era solo para ella, sino para algo que apenas comenzaba a significarle vida. Cuando Dante la llamó esa noche, su voz tenía algo que no había tenido nunca: una grieta. Nos están observando. Siempre lo hicieron. Ahora solo dejaron de disimular. Se encontraron en un lugar distinto, un sitio que él había mantenido oculto incluso de sí mismo. Una casa abandonada que había sido su escondite en la adolescencia, cuando no quería ser parte del linaje Cavani, cuando aún soñaba con vivir del arte. Allí, entre paredes desconchadas y ventanas cubiertas de polvo, se confesaron cosas que no podrían haberse dicho en ningún otro lugar. Noah le contó que había huido de un compromiso forzado años atrás, que conocía la violencia de los hombres que creen que una mujer sin dinero no tiene opciones. Le habló de su hermana menor, ahora en silla de ruedas, a quien cuidaba sola desde los 18. Y entonces, Dante entendió que no era solo amor lo que estaba sintiendo por ella. Era respeto, era admiración, era una especie de revelación que desmantelaba su concepto de valor. «No podemos seguir viéndonos en secreto», dijo Noah, mirándolo a los ojos con una serenidad que nacía de haber sobrevivido muchas veces. «Si vamos a hacer esto, lo hacemos a plena luz. Y si alguien tiene un problema con eso, que venga a decírmelo de frente». Dante asintió. Pero justo en ese momento, alguien golpeó la puerta oxidada de la vieja casa. Una sola vez. Noah se levantó con una rapidez instintiva, mientras Dante, que sabía mejor que nadie lo que significaba un solo golpe seco en medio del silencio, sintió que su mundo comenzaba a partirse en dos. La puerta oxidada vibró una segunda vez, esta vez más fuerte, como si quien estuviera al otro lado no llamara, sino advirtiera. Noah y Dante se miraron sin necesidad de palabras, como si en ese instante ambos entendieran que lo que los unía estaba a punto de ser puesto a prueba, no por sus emociones, ni por las diferencias que el mundo tanto se empeñaba en señalarles, sino por una fuerza mucho más antigua, más violenta, una fuerza que no distingue entre razón y orgullo: el poder. Dante se acercó lentamente a la entrada, pero Noah lo detuvo colocando una mano firme sobre su brazo. «No abras aún. Si alguien viene a hacernos daño, que sepa que aquí no hay miedo, pero sí memoria». No era una frase poética. Noah había aprendido, a base de golpes y silencios impuestos, que a veces lo único que te mantiene de pie no es el coraje, sino el recuerdo de todo lo que ya has soportado. Dante asintió, y juntos, con la tensión cortando el aire como un cuchillo invisible, abrieron la puerta. Al otro lado, parado bajo la luz mortecina del farol callejero, estaba Massimo Ferré, el asistente personal de Giulio Cavani desde hace casi 30 años. Un hombre que jamás hablaba más de lo necesario, cuyo rostro parecía haber sido tallado en mármol y cuyos ojos no transmitían otra cosa que eficiencia calculada. Iba vestido de negro, como siempre, y sostenía en su mano una pequeña carpeta de cuero desgastado, tan sencilla como intimidante. «Señor Cavani, señorita Arias», dijo con tono neutro sin entrar. «No vengo a interrumpir, solo a cumplir con lo que se me ha encomendado». Extendió la carpeta sin moverse del umbral. Dante dudó. Noah lo miró. Le hizo un leve gesto afirmativo. Él la tomó y la abrió. Dentro, 3 hojas. En la primera, una copia del contrato de sucesión de Cavani Tech, donde aparecía claramente que cualquier acción personal que afectara la imagen pública de la familia sería causal de expulsión inmediata de la dirección general. En la segunda, una serie de fotografías de Noah en distintos puntos de la ciudad, en su trabajo, en su casa, en el hospital donde visitaba a su hermana, todas captadas sin su consentimiento. Y en la tercera, una carta breve, firmada por su padre, que decía simplemente: «O eliges el legado, o eliges desaparecer. No hay tercera vía». Noah sintió cómo la sangre le ardía en las sienes, pero no dijo nada. No podía permitirse temblar. Dante, en cambio, cerró la carpeta con una lentitud dolorosa. «¿Eso es todo?» «No, señor», respondió Massimo, con la frialdad de quien lleva décadas cumpliendo órdenes sin preguntar por qué. «Su padre le ha reservado una última opción. Tiene 24 horas para anunciar públicamente su compromiso con Ariel Mazzini, hija del presidente de la firma que salvará la siguiente etapa del proyecto europeo de Cavani Tech. Si no lo hace,
Se cerrará todo el financiamiento internacional y su nombre desaparecerá de la Junta Ejecutiva. Dicho eso, Máximo se giró y se marchó sin mirar atrás, como si no acabara de destruir un universo privado. Durante un minuto entero, nadie habló. El silencio fue tan espeso que incluso la brisa pareció ausentarse. Noah caminó hasta el centro de la sala y se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pared descascarada. No lloró, no gritó, solo respiró hondo, como si necesitara anclarse a algo más real que el horror que acababan de vivir. ¿Quién es Ariele Mazzini?, preguntó sin mirarlo. Una transacción con perfume, respondió Dante con amargura. Mi padre la presentó como si fuera un trato más, como si enamorarse fuera parte de la negociación, como si la felicidad tuviera que pasar por el consejo directivo. Ella se levantó despacio, se acercó a él, y por primera vez desde que se conocieron, puso su frente contra la de él sin decir palabra. Un gesto silencioso, tan antiguo como el miedo, tan poderoso como la verdad. Entonces, ¿qué vas a hacer?, susurró finalmente. No lo sé, confesó él. Y por primera vez, Noah vio en sus ojos algo que jamás había visto. No debilidad, sino humanidad completa, sin capas, sin máscaras, sin estrategias. Esa noche no se fueron. Se quedaron en aquella casa sin agua caliente, sin cama, sin conexión, pero con la única certeza que les quedaba. El amor, si era real, no tenía que ser cómodo ni fácil. Solo tenía que ser elegido. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras compartían esa última noche de calma, alguien más había recibido la misma carpeta, con las mismas fotos, solo que esta vez las instrucciones no eran de advertencia, eran de eliminación. El amanecer no trajo paz, sino la inquietante sensación de que el mundo había girado en una dirección equivocada durante la noche. Noah despertó antes que Dante, aún con la ropa del día anterior, el cuerpo entumecido por el suelo frío de la vieja casa, pero con la mente tan despierta que cada sonido parecía una amenaza. No había dormido del todo. Había cerrado los ojos, sí, pero su corazón, acostumbrado a anticipar la tormenta antes de que asome la primera nube, no se había permitido bajar la guardia. Dante, a su lado, dormía con la vulnerabilidad de quien ha sostenido demasiados imperios con una sola mano. Había algo en su rostro que Noah no había visto nunca en los hombres que conocía. Una mezcla de tristeza heredada y ternura recién descubierta, como si el niño que alguna vez quiso desaparecer de las reuniones familiares aún viviera en él, gritando por dentro mientras el mundo aplaudía su versión adulta. Noah se levantó sin hacer ruido, salió de la casa y caminó hasta la carretera más cercana. Allí, desde un teléfono público que apenas funcionaba, marcó un número que no había usado en años. «Soy yo», dijo cuando escuchó la voz del otro lado. «No preguntes cómo conseguí este teléfono. Solo escucha». La mujer del otro lado, con voz grave y marcada por la vida, soltó una carcajada amarga. «Pensé que estabas muerta». «Lo estuve», respondió Noah, sin emoción. «Pero necesito que me digas si el nombre que nunca aparece volvió a moverse». Hubo un silencio, largo, espeso. «Sí», volvió. «Hace 3 noches, y no vino solo». Noah cerró los ojos un momento. El corazón le golpeaba el pecho, no de miedo, sino de certeza. «Entonces esto no es solo por Dante. Es por todos». Colgó sin despedirse, sabiendo que esa llamada había marcado la cuenta regresiva. Porque si aquel nombre, que en los círculos bajos se murmuraba como si invocarlo trajera muerte, había regresado, entonces el juego no solo se trataba de herencias, empresas o linajes. Era algo más oscuro, algo que implicaba sangre. Al volver a la casa, Dante ya estaba despierto. Ella le tendió un café instantáneo y lo miró con una intensidad que no necesitaba explicación. «Tu padre no juega a los negocios, juega a sobrevivir. Y si yo sigo en esta historia, no me van a enviar más amenazas. Van a venir por mí». Dante dejó el vaso sobre el suelo. Lo entendía, pero no estaba dispuesto a retroceder. «¿Y si nos vamos? Lejos, donde no nos puedan encontrar». Eso funciona en las películas. En la vida real, el poder te alcanza incluso si estás debajo de una piedra. Entonces, sin que él lo esperara, ella le habló de su pasado, de cómo su madre había desaparecido cuando ella tenía 9 años, de los hombres que visitaban su casa de madrugada,
con maletines y silencios pesados. De cómo un día alguien le dijo que hay nombres que nunca aparecen en los periódicos, pero están detrás de cada gran incendio, de cada cañería rota en las grandes avenidas, de cada cambio inexplicable en las leyes. Ese nombre está detrás de tu padre, y ahora sabe quién soy. Dante la escuchó sin interrumpirla, y por primera vez en su vida, entendió que había vivido protegido por un tipo de ignorancia muy sofisticada, esa que tiene forma de limusinas, escoltas discretos y acuerdos firmados en servilletas de restaurantes carísimos. «¿Qué propones?», preguntó finalmente. Noah se levantó. Fue hacia su mochila y sacó algo envuelto en un pañuelo viejo. Una llave oxidada con un número tallado en el metal. «Esto abre una habitación en un hotel que ya no existe en los registros. Está en el límite del puerto, entre bodegas abandonadas. Ahí está la única persona que puede ayudarnos. Pero nos costará. Porque pedirle algo a alguien que ha fingido estar muerto durante años es como vender tu última certeza». Esa tarde, cuando partieron en dirección al puerto, sabían que estaban cruzando una línea invisible, una frontera donde ya no importaban los apellidos, las empresas, ni siquiera el amor. Importaba resistir. Importaba sobrevivir sin dejar que los otros escribieran su historia. Y mientras se acercaban al borde de la ciudad, una llamada sin identificador entró al teléfono de Massimo Ferré. «La llave fue activada», dijo la voz del otro lado. «Prepárate para limpiar. No puede quedar rastro». El cielo sobre el puerto parecía cubierto de ceniza, no por humo, sino por la forma en que la niebla se aferraba a los tejados como si los quisiera devorar. Las calles estaban desiertas, las ventanas cerradas con maderas viejas, y los postes de luz parpadeaban con una indecisión que volvía todo aún más irreal. Noah y Dante llegaron al lugar sin hablar durante casi una hora, como si supieran que cualquier palabra en ese trayecto podría quebrar el frágil coraje que los mantenía avanzando. El hotel no tenía letrero, ni recepción, ni luces encendidas. Lo que alguna vez fue un edificio de 5 plantas con alfombras rojas y lámparas de cristal, ahora se alzaba como un esqueleto de lo que el lujo pudo haber sido antes de que la ciudad decidiera olvidarlo. Solo quedaban las paredes, el eco y la memoria de los que alguna vez cruzaron sus pasillos sin dejar nombre. La llave encajó con un clic seco en la cerradura del cuarto 317. La puerta se abrió con un sonido que parecía el susurro de un secreto no compartido en décadas. Dentro, una habitación que no olía a abandono, sino a algo peor: presencia. Alguien había estado allí hace poco. El aire no tenía polvo, la cama no estaba cubierta con sábanas viejas, y sobre la mesa había una taza de café aún tibia, como si el habitante de ese lugar supiera que ellos vendrían y hubiera decidido esperarlos sin mostrarse. Noah entró primero, con la misma firmeza con la que había atravesado todas las puertas imposibles de su vida. Dante la siguió, menos seguro, sabiendo que estaba a punto de ver a alguien que no conocía, pero que formaba parte de un pasado que ahora lo tocaba, aunque él nunca lo hubiese pedido. «Ciérrenla», dijo una voz desde el rincón más oscuro de la habitación, donde las cortinas apenas dejaban entrar la luz. Era una voz rasgada, como si cada palabra costara un recuerdo. Noah no se sorprendió. Solo se giró y cerró con suavidad. «Sabía que no estabas muerto». La figura emergió despacio, sin dramatismo, alto, con el rostro marcado por cicatrices que no eran de guerra, sino de decisiones. Su cabello, antes negro como la tinta de las firmas ilegales, ahora era gris, casi blanco, y sus ojos tenían esa forma de mirar que solo tienen quienes han visto demasiadas cosas y sobrevivido a todas. «Nunca morimos los que tenemos deudas con el silencio», respondió. «Solo cambiamos de nombre». Dante lo miró sin reconocerlo. Noah hizo las presentaciones con una sola frase. «Él es César Rivas. Fue el arquitecto invisible del Imperio Cavani, el que construyó las rutas financieras, los vacíos legales, los acuerdos con gobiernos que fingían no ver, el que hizo que tu padre pareciera intocable, y también fue quien decidió desaparecer cuando entendió lo que había ayudado a crear». Dante dio un paso atrás, no por miedo, sino por el vértigo de entender que detrás del nombre de su familia había un arquitecto que no aparecía en las fotos, pero estaba en cada rincón del poder. «¿Por qué desapareciste?», preguntó, con una voz que apenas era suya. César Rivas sonrió, pero no con ironía. «Porque ayudé a construir una red que ya no podía controlar.
y cuando quise corregirlo, me señalaron como el traidor. Intentaron matarme. No lo lograron, pero me dejaron claro que vivir sería más castigo que morir. Noah colocó sobre la mesa la carpeta que Máximo había entregado. Nos siguen, nos quieren borrar, y tú eres el único que puede desmantelar lo que ayudaste a crear. César observó las hojas sin tocarlas. Sabía perfectamente qué contenían. No se desmantela un monstruo con la misma lógica que lo creó, pero si están dispuestos a pagar el precio, puedo mostrarles dónde cortarlo para que no vuelva a crecer. Dante tragó saliva. ¿Cuál es el precio? César alzó la mirada. Convertirse en lo que más odian, aunque sea por un momento. Perder el nombre, la empresa, el futuro que otros imaginaron para ustedes. Ganar la verdad, pero quedarse solos. Hubo un silencio largo, y luego Noah dijo algo que no esperaban, con una voz tan clara que pareció partir la habitación en dos. Prefiero perderlo todo a vivir sabiendo que solo soy un peón en la partida de otro. César asintió. Entonces prepárense. Esta noche cambiaremos las reglas, pero no hay vuelta atrás. Mientras hablaban, muy lejos de allí, Máximo recibía una segunda llamada. Esta vez no era una orden, era una coordenada, y una frase que confirmaba lo inevitable. El 317 volvió a respirar. Limpien el suelo. El plan no tenía garantías, solo riesgos. César extendió sobre la mesa un mapa trazado a mano. Un diagrama que parecía más un organismo vivo que un esquema estructural. Era una red de nombres, transacciones, ubicaciones y silencios, interconectados con líneas de tinta que formaban un tejido del que dependía la permanencia del Imperio Cavani. Nadie más, salvo él, conocía esa arquitectura. Era una estructura paralela a la empresa pública, una columna vertebral secreta que sostenía no solo el poder financiero de la familia, sino su capacidad de controlar gobiernos locales, cerrar acuerdos sin licitación, y más peligroso aún, silenciar a cualquiera que intentara exponerlos. Esto es lo que nunca se muestra, dijo César con voz neutra, sin rastro de orgullo. No lo encontrarán en servidores ni en correos cifrados. Está vivo porque vive en nosotros, los que lo construimos a cambio de inmunidad. Pero si cortas aquí, y señaló un punto donde convergían 5 nombres sin apellidos, la red se envenena a sí misma. Dante lo observaba como si por primera vez viera con claridad el espejo roto de su apellido. A cada línea, a cada conexión revelada, se le sumaba una capa más de vergüenza por haber caminado tantos años por senderos limpios, mientras debajo se gestaba un infierno diseñado para parecer orden. ¿Quiénes son esos 5? Preguntó sin apartar la vista. Los verdaderos administradores del caos, respondió César. Gente que no tiene cargos públicos ni firmas en contratos, pero que decide qué proyecto muere y qué ley se aprueba en la madrugada. No los verás en fotos, no tienen redes sociales, pero están en cada decisión que cambia el curso de una ciudad. Noah se cruzó de brazos. ¿Y qué pasa si los exponemos? No basta con eso. Tienen reemplazos listos. Si uno cae, otro toma su lugar. Lo que se hace con esta red es desbalancearla desde dentro. Hay que fracturarla, sembrar desconfianza, hacer que se devoren entre ellos. Esa noche, mientras la ciudad dormía ajena al movimiento invisible que ocurría en ese cuarto, Dante y Noah comenzaron a preparar una operación que jamás había sido intentada. No destruir a los Cavani desde fuera, sino hacer que su poder se colapsara desde las bases. Para ello, necesitaban 2 cosas: acceso a las cuentas ocultas y la confianza de uno de los 5. Y ahí es donde todo se volvió más peligroso. Porque uno de esos 5 era Ariel Mazzini, y ella no solo había sido designada como la prometida estratégica de Dante. Había sido entrenada para manipular, observar, infiltrar. Su inteligencia superaba con creces su belleza, pero su lealtad estaba anclada al juego de los intocables. Si lograban hacerla dudar, si conseguían que traicionara a los suyos, la red no se rompería, se incendiaría desde su centro. Fue Noah quien propuso el movimiento más arriesgado. «Quiero verla», dijo sin pestañear. «Quiero hablar con Arielle». Dante se giró de inmediato alarmado. «¿Estás loca?» Ella fue preparada para desarmar emocionalmente a cualquiera. «Te va a leer como un libro abierto». «Precisamente», respondió Noah, «porque el poder siempre subestima a quienes creen que no pertenecen». Al día siguiente, en una cafetería a las afueras de la ciudad,
con una fachada rota y música de los años 70 sonando en un tocadiscos maltrecho, Noah y Ariel se encontraron por primera vez. Noah había ido sola, sin Dante, sin aviso, sin red de protección. Ariel le llegó puntual, sin escoltas, con un abrigo de lana gris, el rostro impecable y la mirada de quien sabe que puede matar sin ensuciarse las manos. «Eres más valiente de lo que pensaba», dijo al sentarse. «¿Qué se siente dormir con alguien que aún no ha decidido si va a protegerte o a olvidarte por sobrevivir?» Noah no reaccionó, solo la observó, como quien analiza una tormenta desde dentro. «¿Y tú? ¿Qué se siente saber que tu nombre está a punto de convertirse en ceniza, porque los hombres que te usaron como moneda no saben que piensas mejor que ellos?» Por primera vez, Ariel no sonrió. Noah la había golpeado donde nadie más había llegado. «No vine a pedirte ayuda, vine a darte una oportunidad», continuó. «El sistema por el que mataste tu inocencia está a punto de colapsar. Si eliges quedarte dentro, caerás con ellos. Si decides saltar, podrías ser tú quien reconstruya desde las ruinas». Ariel la miró largo rato. Luego se levantó sin decir palabra. Dejó una servilleta doblada sobre la mesa. Dentro, un código escrito a mano. Noah supo entonces que el fuego había comenzado. Pero mientras regresaba al punto de encuentro con Dante y César, un coche sin placas la siguió durante 4 calles. No intentó atropellarla, no quiso asustarla. Solo se mantuvo ahí, como una sombra que avanza sin prisa. Un mensaje. Esa noche, al volver al hotel, encontró la puerta entreabierta. El mapa estaba desaparecido. Y sobre la cama, una nota escrita con una letra temblorosa. «Uno de ustedes ya eligió. El otro aún no lo sabe. Esto termina en sangre». El aire en el cuarto se había vuelto irrespirable, no por falta de oxígeno, sino por el peso invisible de la sospecha. Noah observó la nota una y otra vez, no buscando un mensaje oculto entre líneas, sino intentando entender quién había entrado allí sin ser visto, cómo habían burlado las precauciones de César, cómo habían sabido exactamente cuándo no estarían, y sobre todo, cómo era posible que alguien entre ellos ya hubiese elegido traicionar sin dejar señales evidentes. Dante, al leer el mensaje, no dijo nada durante varios minutos. Se sentó junto a la ventana rota por donde seguramente habían entrado, cerró los ojos y apretó el puente de la nariz como si intentara contener una hemorragia interna de pensamientos, de dudas, de miedos antiguos que no sabía que aún llevaba consigo. En algún rincón de su mente, todavía resonaba la posibilidad de que César, en su redención tardía, hubiera calculado cada paso no para ayudarlos, sino para terminar lo que no pudo completar cuando decidió desaparecer. Pero Noah no pensaba en César, pensaba en Ariel, en la servilleta, en el gesto ambiguo, en la mirada que no se dejó descifrar. Pensaba en la forma en que los poderosos enseñan a sus piezas más valiosas a fingir vulnerabilidad, a sembrar la ilusión de duda mientras preparan el siguiente movimiento. Y aún así, había algo en ella que no encajaba con la frialdad total que se espera de una operadora. Había una grieta, y en esa grieta, quizás, una decisión inesperada. Fue entonces cuando César regresó. Entró por la puerta sin tocar, con la misma calma de siempre, pero en sus ojos había una vibración distinta, un matiz que Noah, por instinto, supo leer. Algo había pasado, y aunque no lo decía, su respiración, levemente acelerada, hablaba por él. «Los movimientos han comenzado», dijo, dejando caer una carpeta sobre la mesa. «2 de los 5 nombres del diagrama han abandonado el país esta madrugada. Los otros 3 están en puntos separados, protegidos por equipos de seguridad que no reportan a ninguna agencia oficial. El mapa fue compartido, y fue compartido por alguien que estuvo en este cuarto». Noah lo enfrentó con la mirada sin titubear. «¿Insinúas que fui yo?» «No insinúo», respondió sin levantar la voz. «Estoy diciendo que alguien quiere que parezca que lo fuiste, y eso es peor». Dante se levantó entonces, con una energía distinta, como si todo lo que había intentado contener desde que supo la verdad de su apellido hubiera decidido explotar en una sola exhalación. «Ya basta», dijo. «No vamos a sobrevivir esto midiendo cada palabra. Alguien nos está marcando desde dentro, alguien que conoce nuestros movimientos antes de que los pensemos, y eso solo puede significar una cosa: o uno de nosotros está actuando bajo coacción,
o alguien nos está manipulando desde un nivel que no estamos viendo. César se giró hacia él con una expresión extraña, una mezcla de aprobación y resignación. «Entonces estás listo para lo que sigue». Dio media vuelta, fue hacia su bolso y sacó un pequeño artefacto metálico, del tamaño de una radio vieja, con cables expuestos y una pantalla que parecía haber sido arrancada de una consola militar. Esto es un extractor de pulsos térmicos. Se usa para identificar el tránsito de personas a través de estructuras abandonadas. Si alguien entró por esa ventana, dejó un rastro, aunque esté cubierto, explicó. Pero eso no es lo importante. Lo que importa es que este aparato también rastrea comunicaciones cifradas de corto alcance. Y detecté una emisión anónima hace una hora. La fuente está a menos de 4 cuadras. Noah se acercó. ¿Qué tipo de emisión? Una única señal, dirigida a un servidor privado en Viena, codificada en la misma frecuencia que el sistema de los Cavani para transacciones clandestinas. Dante, ahora con el rostro endurecido por una determinación nacida del límite, tomó la chaqueta y se dirigió a la puerta. No vamos a esperar. Si hay alguien tan cerca, lo enfrentamos. Ahora. Caminaron los tres bajo una lluvia delgada que no caía, sino que se posaba como una advertencia suave. Las calles eran un laberinto de bodegas, contenedores oxidados y perros callejeros que se escondían ante el sonido de los pasos. El aparato comenzó a emitir un pitido cada vez más rápido. Estaban cerca, y cuando llegaron a la fuente, un edificio con fachada derruida y puertas cubiertas de grafitis, lo supieron sin necesidad de palabras. Quien los había traicionado, o quien había sido obligado a hacerlo, estaba allí. Subieron las escaleras sin hacer ruido, cada paso un salto al vacío, y cuando empujaron la puerta del último piso, lo encontraron. Massimo Ferré, sentado, sin moverse. En su mano, un auricular conectado a un transmisor portátil que aún vibraba con calor. Frente a él, una laptop encendida, y en su rostro por primera vez, una expresión que no era de control, sino de derrota. «Llegaron más rápido de lo que pensé», dijo, sin levantarse. «No soy el traidor, pero soy la advertencia». Noah se acercó, sin bajar la guardia. «¿Advertencia de quién?» «De Giulio. De tu padre», le dijo a Dante sin rastro de emoción. «Ha decidido que ya no puede controlar la situación desde la distancia. Y cuando los Cavani no pueden controlar, destruyen». Dante lo miró, y en sus ojos apareció un fuego nuevo, más antiguo que el odio, más poderoso que el miedo. «Entonces que venga». El silencio posterior a las palabras de Dante no fue simple ausencia de sonido. Fue una implosión contenida, un vacío denso que parecía vibrar entre las paredes de aquel piso derruido como si las palabras «entonces que venga» hubieran sido pronunciadas no solo como desafío, sino como sentencia. Massimo, aún sentado con la mirada fija en el horizonte invisible más allá de la ventana rota, no se movió, no intentó defenderse ni justificarse. Había aceptado su papel dentro del tablero, no como pieza, sino como el límite mismo de la partida. «Giulio no viene para negociar», dijo finalmente, con una voz tan baja que apenas cruzó el aire. «Él no aparece para dar discursos, no se sienta en mesas ni se mancha las manos. Él solo da la orden y las cosas arden». Noah lo observó con una mezcla de repulsión y lástima, como quien comprende demasiado tarde que el hombre que tienen delante ha vivido tantos años obedeciendo que ha olvidado cómo se siente elegir por voluntad propia. Se acercó un paso más, sin miedo, con esa determinación suya que había aprendido en las calles, en las entregas bajo tormenta, en los hospitales donde nadie pregunta por el nombre de quien espera solo en una sala de urgencias. «Entonces arderemos», dijo, sin alzar la voz, pero dejando en cada sílaba una chispa. «Pero no vamos a hacerlo en silencio». César, que había permanecido en la puerta sin intervenir, dio un paso adelante. En sus manos traía la última pieza del rompecabezas, un dispositivo pequeño, una memoria física encriptada que había extraído del núcleo del sistema de Giulio antes de su desaparición. Aquella unidad no contenía secretos aislados ni pruebas manipulables. Era un registro completo de las operaciones que Giulio Cavani había ejecutado fuera de la ley durante más de 2 décadas. Una confesión sin palabras, sin interpretación posible, con fechas, cifras, ubicaciones y nombres. Con esto,
Julio puede ser derribado, dijo sin levantar la vista, pero no por un tribunal, ni por los medios. Él no cree en la justicia pública. Solo reconoce una cosa como derrota: la pérdida del miedo. Si logramos que sus 5 pilares se quiebren al mismo tiempo, si provocamos una ruptura desde dentro, ya no podrá reconstruirse. Dante lo miró, no como el CEO, no como el heredero de un imperio en ruinas, sino como un hijo enfrentando por primera vez al fantasma de su padre, con los ojos completamente abiertos. ¿Y cuál es el movimiento?, preguntó. El que él nunca esperaría, respondió César. La verdad dicha sin permiso. Esa noche, tomaron la decisión de hacer lo que ni los medios ni la justicia habían logrado: usar el mismo sistema que Julio había diseñado para el control absoluto como vehículo de su caída. Aprovechando una de las rutas cifradas de transmisión privada que César aún conservaba bajo su acceso oculto, enviaron una transmisión codificada directamente a las terminales personales de los 5 pilares del círculo interno. No era un chantaje, no era una amenaza, era una advertencia. Las pruebas serían liberadas en 48 horas a través de múltiples canales internacionales si no recibían una confirmación de deserción de al menos 3 de ellos. La estrategia era simple en apariencia, pero brutal en su lógica. Si 3 se quebraban, los otros 2 sabrían que la red ya no era segura y comenzarían a escapar. Y en la fuga, la estructura caería sola, porque el poder no sobrevive al caos cuando no hay lealtad entre quienes lo ejecutan. Durante las siguientes horas, el mundo siguió girando con su habitual indiferencia. La ciudad continuó rugiendo en su rutina. Los trenes partieron y llegaron a tiempo. Los niños jugaron en los parques sin saber que en algún rincón de sus cielos se estaba decidiendo el futuro de los que los gobiernan sin rostro. Pero en las sombras, la red tembló. Uno tras otro, los pilares comenzaron a responder. Primero fue Lenzaro, el financiero suizo, cuya lealtad siempre fue directamente proporcional al riesgo. Luego vino Marqués, el operador del norte, cuyo silencio eterno fue roto por un simple «me retiro» enviado a través del canal. Y finalmente, sin previo aviso, Ariel Mazzini. Su mensaje fue el único que no llegó por medios digitales. Fue escrito a mano, entregado por un niño desconocido al hotel abandonado donde todo había comenzado. He elegido no seguir siendo el producto de una estrategia. Ahora seré la consecuencia de mis propias decisiones. Noah lo leyó con un suspiro lento. Sabía que en esa frase había una verdad que pocas personas están dispuestas a enfrentar, que romper con la estructura que te ha moldeado es también una forma de suicidio simbólico, pero en ocasiones es la única forma de nacer. Y entonces llegó el último golpe. No un disparo, no una explosión, una aparición. Giulio Cavani, de pie, frente a la entrada del hotel, solo, sin escoltas, sin advertencia, con un abrigo negro largo como la noche misma y una mirada que no reflejaba ira, sino decepción, como un dios caído que no entiende por qué sus hijos han dejado de creer. «Dante», dijo sin levantar la voz, «te di un reino. ¿Qué hiciste con él?» Dante caminó hacia él, sin miedo, sin rencor. Lo miré con otros ojos y entendí que era una jaula disfrazada de trono. Julio no contestó, solo asintió una vez. Luego giró y se marchó, sabiendo que lo había perdido todo. No por una traición, no por un golpe externo, sino porque el miedo, finalmente, había cambiado de lado.